Muy buenos días, estimados hermanos. Dios les continúe bendiciendo. Sea bienvenido a este tiempo de adoración y alabanzas al nombre de Dios. Vamos a iniciar este tiempo con el llamado a la adoración, el cual extraemos de la palabra de Dios, del libro de los Salmos, Salmo 23, versos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Cristo nuestro Salvador. En este momento elevamos nuestra oración congregacional de confesión. Oremos. Todopoderoso Dios y Padre, confesamos y reconocemos que lamentablemente fuimos concebidos y nacidos en pecado, y por lo cual estamos inclinados a todo mal y somos lentos para hacer el bien, que incesantemente transgredimos tus mandamientos y nos corrompemos cada vez más. Pero nos arrepentimos de ello e invocamos tu ayuda y tu gracia. Por esta razón, ten misericordia de nosotros, nuestro Dios y Padre, lleno de gracias y misericordia, mediante tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Danos más y más de tu Espíritu Santo, para que desde lo más profundo de nuestros corazones reconozcamos nuestro pecado y nuestra inmundicia, y para que obtengamos el verdadero arrepentimiento y dolor por dichos pecados, y te agrademos a ti con una vida nueva y piadosa. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno.
Elevemos nuestra oración congregacional por las iglesias perseguidas. Oremos. Padre Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, te suplicamos que le des fuerzas a tus santos que sufren persecución a causa de la verdad. Consuélalos con toda consolación de lo alto. Amén. Alabemos el nombre de Dios con el siguiente himno. Escuchemos la palabra de Dios, extraída del Evangelio
San Marcos, capítulo 12, versos 18 al 27. Dice así la lectura. Entonces vinieron a él los saduceos, que decían que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia, y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Gloria a Cristo, nuestro Salvador. Alabemos el santo nombre de Dios con el siguiente himno.
Ahora escucharemos la exposición de la palabra de Dios. Saludos hermanos, el Señor los bendiga a todos ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar un tema nuevo, así que me gustaría que pudiera buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, y que pueda tener la lectura juntamente conmigo. Y dice así: Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vamos a orar. Padre, estamos sumamente agradecidos por este día que nos has dado y nos permites poder reunirnos juntos, aunque sea a la distancia, para poder escuchar cantos, para poder escuchar tu palabra expuesta, aún por aquellos que siguen sustentando tu iglesia. Señor, en este tiempo en el cual estamos abriendo tu palabra, Señor, tu santo consejo, Padre, primeramente sabemos y reconocemos, Señor, que nuestro corazón se desvía, Señor, de tu verdad, se desvía de tu palabra. Señor, no te hemos amado con todas nuestras fuerzas, con todo lo que hay en nuestro ser, Señor. No hemos puesto lo mejor de nosotros, Señor, en buscar tu rostro, Señor, en leer tu palabra, en orar. Padre, y te pedimos perdón por eso. Señor, nos acercamos por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien es el único mediador, Señor. Y por medio de esa salvación tan grande que tenemos, Señor, somos tu pueblo, somos tus hijos. Y como hemos visto, podemos llamarte a ti Padre nuestro. Señor, queremos pedirte en este tiempo que tú abras nuestro entendimiento. Señor, a pesar de que nos inclinamos, Señor, a desviarnos de lo que nos dice tu palabra, Señor, y nos rebelamos contra ti, ayúdanos, Señor, auxílianos en este tiempo y cada día de nuestra vida, Señor, para que podamos caminar como tú mandas. Señor, ayúdanos a discernir las decisiones que tenemos que tomar, las intenciones en nuestros propios corazones. Señor, y a pesar de todo el encerramiento que estamos viviendo, podamos ser conformados más y más a tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, y aún en este tiempo, Señor, que pueda exponer tu palabra con claridad, Señor, y también que podamos ver qué es lo que tú exiges de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo, nuestro ayudador, use tu palabra expuesta en este día para nuestra edificación. Te agradecemos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos, como mencionaba, un tema nuevo y vemos que pareciera que estuviera yendo al revés o caminando como el cangrejo, porque estuvimos viendo la oración de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6 y ahora estoy yendo hacia el capítulo 5, pero realmente está siendo más que todo por temas. No estoy llevando una secuencia del libro. Así que, entrando en parte lo que es el tema, este capítulo 5 del Evangelio de Mateo es bastante conocido
las personas que asisten a las iglesias, por los cristianos. Esta porción que tenemos delante de nosotros forma parte de un sermón de nuestro Señor Jesucristo hacia las multitudes que lo seguían para escucharlo y para verlo hacer milagros. Si usted retrocede unas cuantas páginas, en el capítulo 4, versículo 25, hace una mención acerca de quiénes eran los que seguían a nuestro Señor Jesucristo. Y si busca brevemente allí y lee, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y después entonces entra capítulo 5 que dice, viendo la multitud subió al monte. De hecho, ya se nos dice que su fama se estaba extendiendo por toda Siria, porque recorría Galilea, enseñando, predicando y sanando enfermos. Y es interesante también que en el contexto del capítulo 4, recién nuestro Señor Jesucristo acababa de empezar su ministerio y también había sido tentado por Satanás. Por tal motivo vemos que este capítulo nos introduce hacia la escena donde nuestro amado Salvador mira a todas estas personas que lo seguían y como un buen maestro, pero a la vez siendo Dios misericordioso, dice, sube al monte y se sienta para enseñar, y lo mismo hacen sus discípulos. Resulta interesante, puesto que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, quien habitó en medio de los hombres, se sentó en un lugar al aire libre, en un monte, a enseñarle a los hombres acerca del reino de los cielos. Mas los líderes religiosos de Israel, los fariseos, escribas y sacerdotes, tenían un lugar en las sinagogas y en el templo. Los fariseos tenían la silla o la cátedra de Moisés. Mas nuestro soberano Señor no necesitaba de eso, porque de su boca salían palabras que vivificaban. Palabra viva. En este momento, pues, en este monte, sentado, se dispone a enseñarle a todos aquellos que lo han seguido de todas partes, donde su fama se había extendido, y comienza entonces su sermón en este capítulo 5 y se extiende hasta el capítulo 7, versículo 28, que es el último versículo de ese capítulo, que dice, cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vemos por el contexto que capítulo 8, versículo 1 nos dice, Jesús bajó del monte. Entonces, este sermón del monte empieza en capítulo 5 y termina en capítulo 7, 28. En lo que se conoce como el sermón del monte como tal, y aquí voy a dar algunos detallitos, tenemos lo siguiente. Primero tenemos las bienaventuranzas, capítulo 5 del versículo 1 al 12. Tenemos la sal y luz del mundo, 5, versículos 13 al 16. Tenemos la ley cumplida en Cristo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Tenemos sobre la ira, capítulo 5, versículo 21 al versículo 26. Y es interesante lo que voy a mencionarle, porque este punto sobre la ira nos lleva a pensar en los mandamientos y nos lleva específicamente al mandamiento número 6. Quinto tema, sobre el adulterio y divorcio, capítulo 5, 27 al 32. Y nuevamente es interesante porque nos habla del mandamiento 7. Punto 6, sobre la falsedad en los juramentos, capítulo 5, versículo 33 al 37. ¿Qué mandamiento nos habla eso? Mandamiento 9. Acerca de la venganza, capítulo 5, versículo 38 al 42, un poco más amplio, pero también nos habla del mandamiento 9.
Punto 8. Amando al enemigo. Capítulo 5, versículos 43 al 48. Y es interesante porque este nos habla acerca de la segunda tabla. Si usted puede recordar, cuando estábamos viendo el libro de Éxodo, hablamos de la primera tabla, que es lo que tiene que ver el hombre con Dios, y la segunda tabla, que es del quinto mandamiento en adelante, nos habla acerca de la responsabilidad del hombre con su prójimo. Así que amando al enemigo nos habla acerca de la segunda tabla, es decir, cumplimiento del mandamiento 5 al 10. Ayuda al prójimo, capítulo 6, versículos del 1 al 4, nos habla de la segunda tabla también. La oración, capítulo 6 del 5 al 15, la oración de nuestro Señor, conocida como el Padre Nuestro, está dentro de lo que es el Sermón del Monte. El ayuno, capítulo 6, versículos 16 al 18. Punto 12, ¿dónde está tu tesoro? Capítulo 6, versículos 19 al 24. El afán, temor y ansiedad, que también nos habla de mandamientos, nos habla acerca del mandamiento número 6, capítulo 6, versículos 25 al 34. Juzgando al hermano, capítulo 7, versículos del 1 al 6. Persistencia en la oración, capítulo 7, versículos 7 al 12. Los dos caminos, capítulo 7, versículo 13 al 14. Cada fruto de acuerdo a su árbol, capítulo 7, versículo 15 al 23. Y por último, el 18, las palabras concluyentes en su sermón, capítulo 7, del 24 al 29. Si usted pudo darse cuenta que del capítulo 5 al versículo 20, capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 4, yo mencioné acerca de los mandamientos. Y esto es algo que debe subrayar con algún resaltador o marcarlo en su Biblia, puesto que podemos ver que en el Sermón del Monte hay una explicación o una exposición de la ley. Y eso lo menciona también Matthew Henry en su comentario. Así como en un monte se dieron los 10 mandamientos, de la misma manera se nos da una ley, la ley de Cristo, para que sepamos cómo debemos vivir. Por tanto, modo de paréntesis, eso derriba el argumento de que Dios es solo amor y Jesús es solo amor y que la letra mata. Es cierto que nuestro Dios es amor. Es cierto que Jesús murió. Y es cierto que que la letra puede matar. Pero todo sacado de contexto. Así que en las palabras del mismo Jesús, Él estaba exponiendo la ley de Moisés. Cuando lo contrastamos entonces con lo acontecido en Éxodo, en un monte, Moisés estuvo en medio de truenos y relámpagos y él temblaba del terror, como dice Hebreos. Dice Moisés temblaba. Dice, estoy aterrorizado. Pero ahora el Hijo de Dios vino a esta tierra en semejanza de pecado, como dice Romanos 8:3, para darnos a conocer al Padre. Nos dice Juan 1:18 que Él vino con un propósito para que nosotros pudiéramos conocer a su Padre, para darnos su ley, para acercarnos ahora con el Creador, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice Timoteo. Es sumamente importante que pueda tener el contexto del sermón en cuenta, del Sermón del Monte en cuenta, puesto que la Biblia es un libro con varios libros dentro de ella. Mateo es un evangelio completo. Más aún, en esta porción entonces es un sermón dado por nuestro Señor Jesucristo, es decir, un solo sermón. Pero para nuestra comprensión se le secciona
para poder verlo mejor. El problema, y no es en cuanto a la Biblia, sino en nosotros, es que al subdividirlo mucho, podemos cometer el error y pensar que son mensajes aislados. Por lo que vemos, nuestro Señor Jesucristo empieza su sermón con el tema que estaremos viendo estas semanas, las bienaventuranzas. Y como le decía hace un rato, es importante que tenga la secuencia del Sermón del Monte, puesto que al comenzar con las bienaventuranzas se dará cuenta que eso es lo que le da sentido a todo lo que sigue en el sermón. Si eso no lo agarramos desde un principio, tendremos ideas aisladas de la unidad del sermón. De manera que nuestro Salvador, estando en medio de la multitud, procede a enseñarle a este grupo de personas y les va a dar 9 bienaventuranzas. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 3, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 6, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 7, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 8, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, la 9, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y termina esta sección diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hay una pregunta que presupongo que algunos ya se están haciendo. ¿Qué significa eso de bienaventuranza? Si usted conoce esta palabra, me permite preguntarle, ¿podría definírmela? Cuando digo que me dé una definición, no me estoy refiriendo a que diga que bienaventurado significa bendito o bendecido, puesto que no se estaría definiendo, sino solamente dándome un sinónimo de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que realmente significa o implica ser bienaventurado? El término griego usado para bienaventurado es makarios, y esto significa feliz o bendito, así sencillamente. Y voy a usar algunos ejemplos para ver un poco más de lo que implica la palabra. Esta palabra es usada en Apocalipsis 14:13, y si usted puede buscarlo brevemente, y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Cómo puede alguien que murió ser bendito, ser feliz o estar contento, alegre, decir soy bienaventurado? El texto nos habla de benditos, de bienaventurados, de gozosos aquellos que han muerto en el Señor. Te puede poner en mayúscula cerrada. Ese en el Señor nos lleva a pensar todo lo que contiene Efesios capítulo 1. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Bienaventurados los muertos o los que mueren en el Señor.
Acompáñeme a otro texto, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 17. Y dice: si sabéis estas cosas, macarios seréis si las hiciereis. Pero la pregunta, ¿qué cosas son estas en las cuales uno es bienaventurado? Por el contexto, entonces debemos verlo no solamente en el versículo 16, sino desde el versículo 1 al versículo 16, y permítame leérselo. Y dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego se puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. ¿Qué cosas entonces? Habla del hecho de esa limpieza en la cual nuestro Señor Jesucristo les había dado a ellos. Y Él les dice: no necesitan ser lavados todo completamente, porque ya están lavados. Por eso le dijo a los discípulos: bienaventurados seréis si las hiciereis. Si se mantienen lavados, si están limpiados, si llevan ese mensaje, si hacen eso de la limpieza en los otros. Otro texto, Juan capítulo 20, versículo 29, dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Vemos pues aquí que son bienaventurados aquellos que creyeron, no por ver las heridas en el cuerpo, sino por el cumplimiento de que Jesús resucitó. Un texto más. Primera de Timoteo 1:11. Dice: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Sí, mi querido hermano, aquí se encuentra la palabra bienaventurado. ¿Y dónde está? Aquí Pablo está diciendo, dice que este es el
tou Macario Theo, el evangelio bendito, el evangelio glorioso, el evangelio bienaventurado, o evangelio de bienaventuranza para los que oyen y que Pablo es responsable de predicar. Por eso, este término de bienaventurado en su implicación va mucho más allá que simplemente ser bendecido. Este término Macarios o Macario nos habla del hecho de que es una bendición en un grado superlativo, es decir, una bendición, alegría o felicidad que excede la comprensión suya y mía. Vemos aquí incluido en lo que Pablo nos dice que esas bendiciones o bienaventuranzas traen el elemento de aquella felicidad sobreabundante que viene por el oír el evangelio de Dios, nuestra salvación. En otras palabras, lo que Jesús está o ha empezado a decirle a la multitud de una manera, multitud, personas que han venido de todo el mundo, todos ustedes se encuentran aquí, pero deben escuchar primeramente. Y esto me lo imagino yo, no está en la Biblia. Y es parte de lo que es la predicación para llevar a un punto. Y se deben escuchar esto primero. Macarios. Es decir, al escuchar este sermón, sus vidas deben cambiar, deben ser diferentes. Y aquí les hablo, me imagino yo a Jesús, aquí les hablo de asuntos espirituales y deben estar atentos. Pero si no escuchan mi mensaje o lo toman a la ligera, serán insensatos. Entonces, ustedes serán bendecidos a tal punto que será un gozo, una felicidad indescriptible que supera cualquier cosa. Rechazar este mensaje de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver lo que dice en Mateo capítulo 7, al final dice, si no escuchas mis palabras, estoy parafraseando, lo compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Pero si prestas oído a mi mensaje, eres como el hombre que construyó su casa sobre la piedra. Lo importante aquí es ver que bienaventurado significa mucho más, aunque es cierto que simplemente bendecido, alegre, feliz. Es la implicación que trae eso. Por lo que Macarios, algo inimaginable para nuestras mentes. Pero si ve el versículo, nos habla de los pobres en espíritu. ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Debo ser pobre? Algunos se preguntarán, es decir, ¿debo dejar mi riqueza, dejar mi trabajo, todo lo que tengo para ser Macarios, para ser altamente bendecido, bienaventurado? Bueno, primero, en ningún momento usted me ha escuchado decir eso y tampoco es lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho. Él empezó su sermón diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es interesante que nuestro Señor Jesucristo empieza con los pobres. Y la palabra griega para los pobres o para pobres es el término ptokos, que significa o puede traducirse como alguien que se agacha, un mendigo, alguien que no tiene absolutamente nada. ¿Cómo es posible que se diga que los que son de espíritu mendigo tendrán un gozo sobreabundante? Y para ser franco o ser sinceros todos nosotros, este concepto es algo absurdo para nuestra mente, pero es para nosotros.
porque para Dios no lo es. Nosotros cometemos el error en pensar que Dios actúa y piensa como nosotros. Por eso Él dice, pensabas que de cierto sería yo como tú. Dice Salmo 55:21. Es más, nuestro Dios en Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, es esencial para comprender que los caminos de Dios no son como nos imaginamos o como queramos que sean. Son como Él ha dispuesto. Y esto es clave para entender el tema de las bienaventuranzas. Preguntarnos quiénes somos, en qué condición estamos delante de Dios. Y dependiendo de lo que usted piense, podrá ver la diferencia entre ser bienaventurado y no serlo. De manera que, volviendo al punto del mendigo, un tocos, un mendigo, no tiene recursos, no tiene un lugar digno donde vivir. Es posible que no tenga que comer durante uno o varios días. Es una persona que depende totalmente de lo que le den para su subsistencia diaria. Por tal motivo, cuando hablamos o cuando se nos habla de pobres en espíritu, se nos habla de un mendigo espiritual. Y permítame darle un ejemplo más concreto. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, pero específicamente versículos 20 y 22 dice, es la historia del rico y Lázaro. El texto dice, había un mendigo, había un tocos llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Versículo 22. Aconteció que murió el tocos y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. El tocos Lázaro, el mendigo, alguien que no tenía absolutamente nada. Por tanto, la idea que debe venir a nuestra mente es ser bendito, gozoso, altamente feliz, es decir, bienaventurado, macarios, al ser un tocos, al ser un mendigo como Lázaro. ¿Es eso lo que el texto está diciendo? ¿O es algo mucho más profundo? Así es. Eso nos lleva que aunque tenemos un ejemplo de un mendigo verdadero, Lázaro, nos muestra a lo que debemos realmente reconocer en nuestras vidas en el ámbito espiritual. Para ser considerados bendecidos, bienaventurados, debemos ver que no tenemos nada. Somos incapaces de llegar a Dios. Bienaventurados. Es así como empieza nuestro Señor el Sermón del Monte. Y al poner a los pobres en espíritu de primero, ¿qué es lo que eso nos quiere decir? La próxima semana continuaremos con la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a orar para concluir. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has dado en este corto tiempo, Señor, para poder introducir el tema de las bienaventuranzas. Señor, sabemos nuestra incapacidad, Señor, reconocemos nuestra falencia, Señor, delante de ti, y que necesitamos de tu asistencia para poder comprender, Señor, los asuntos que competen a nuestro crecimiento, Señor, a nuestra vida espiritual. Padre, quiero pedirte por aquellos que están pasando tiempos difíciles. Señor, asístelos en su fe. Padre, que este sermón o que esta breve introducción, Señor, haya podido ser
algo que haya confortado sus corazones. Pero también si hay algunos que no te conocen, Padre, que esto pueda llevarlos a ver, Señor, que ellos necesitan ser como Lázaro, un tocos, un mendigo espiritual para poder acercarse a ti. Padre, ilumina nuestras mentes, Señor, ayúdanos en nuestro caminar diario. Padre, y en este tiempo tan difícil, Señor, que estamos viviendo, Señor, tantas cosas que vemos a nuestro alrededor, que nosotros podamos estar descansados y confiados en ti, Señor, porque tú eres nuestro máximo reposo. Padre, te agradecemos por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por la exposición de su santa palabra. Quiero pedirle que alabemos a Dios entonando la doxología final. La bendición pastoral la extraemos del libro de Judas, capítulo 1, versos 24 al 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios bendiga a su iglesia.